Definitivamente no. Además, les voy a decir que es un anuncio mediático, más que todo electorero y populista, que un anuncio que pudiera pues restablecer la viabilidad de las finanzas públicas en el país, por varias razones. Mira, si tú recordarás, en 2019 y en 2021 se aprobó primero una ley de austeridad presupuestaria que ya define lo que se puede y lo que no se puede gastar, una ley de remuneraciones en 2021 donde ya queda establecido esto de que nadie puede ganar más que el presidente. Esto ya está aprobado en una ley. El presupuesto de egresos ya no tiene margen de reducción, y te lo voy a decir rápidamente: de los 6 billones más o menos que se están gastando este año, el 85% está comprometido. ¿En qué se va? Pues mira, sí, más o menos es 1 billón lo que se paga de pensiones, es 1 billón lo que se paga de costo financiero de la deuda, es 1.5 billones lo que se reparte a las entidades federativas y municipios, porque por ley les toca. Ahí ya llevamos más de la mitad. Además, la incipiente o poca inversión pública, que andará alrededor de los 700,000 millones, pues ahí ya tienes el 70% del presupuesto. Si a esto le añadimos los salarios de los gastos de operación, o los gastos de operación y los salarios, pues tenemos ahí que en estos dos rubros se van 2.5 billones de pesos aproximadamente. Sí. Entonces no hay margen, además de que ¿cómo le vas a recortar tú más a los gastos del sector público? Tenemos que con los recursos aprobados hay escasez, por ejemplo, de medicamentos, cuando lo que debería de estar haciendo el presidente es anunciar un programa de reactivación económica. Nada más te digo hoy, los últimos datos publicados por Coneval y por el INEGI ubican que la pobreza laboral, es decir, las personas que ganan un salario, pero que no es suficiente este salario para cubrir una canasta básica alimentaria, pues son casi 9 millones de personas. Es casi el 40% de la población que trabaja. Sí. Partimos que la población que trabaja en un trabajo formal anda en 21, 22 millones de personas, pues tenemos que 9 ganan por debajo de esta pobreza laboral. Sí. Entonces, en lugar de estar pensando en una ley de cómo hacerle para que esta gente que está en pobreza laboral no lo esté, está recurriendo otra vez a los viejos anuncios ante nuevos problemas. Hoy estamos viendo que Estados Unidos se está encaminando peligrosamente a una recesión, aunque Biden diga lo contrario. Hoy las cifras en Estados Unidos muestran que la economía norteamericana cayó, su Producto Interno Bruto fue negativo, lo que ya los pone en la antesala de la recesión. En México vemos que el desempleo está aumentando y lo que requerirías es un programa al contrario, un programa de gasto del gobierno, un programa de gasto en inversión gubernamental, y no una pobreza franciscana que además no va a poder ahorrar nada. Y obviamente no va a poder reactivar la economía. Oye, para los funcionarios del gabinete nos dicen que van a adelgazar aún más las nóminas, por ejemplo, de burocracia, de institutos autónomos, de fondos y fideicomisos, antes de llegar a una política asfixiante, como lo recomendarían, nos dicen, organismos internacionales. ¿Esa es la vía o también hay jiribilla política? Me suena, por ejemplo, al INE. Mira, absolutamente hay pura jiribilla política. Si tú sumas el gasto o lo que te gastas en los institutos autónomos, le hace el INE, le hace la CRE, le hace el INEGI, el gasto de estos rubros no representa ni siquiera el 2% del gasto público total. Es decir, lo que te estarías ahorrando en el mejor, porque además no los vas a dejar sin presupuesto. Entonces te estarías ahorrando pues prácticamente nada, y sí estarías atentando contra la operatividad de no solamente del INE o no solamente del INEGI, sino de la misma, por ejemplo, Fiscalía General de la República, que es otro organismo pues autónomo, es decir, no depende directamente del Poder Ejecutivo. Luego entonces, me parece que es un anuncio totalmente mediático, que además no
te va a generar ahorros. El señor presidente ha dicho que se ha ahorrado 2 billones de pesos en las medidas de austeridad. Esto es absolutamente falso. Si revisamos el informe de las finanzas públicas que emite la Secretaría de Hacienda de manera trimestral al Congreso, ahí tienen un concepto, tienen un cuadrito que te dice montos de ahorros por concepto de las medidas de austeridad presupuestaria. Para 2020 fueron 3.600 millones de pesos, si no mal recuerdo, y para 2021 fueron 3.800 millones de pesos. Estamos hablando de 7.200 millones de pesos que obviamente representan el 0.001 del gasto público total, es decir, nada otra vez. Y lejos de eso, lo que sí va a generar es una mayor parálisis en el gobierno, una mayor complicación para incluso los servicios que el gobierno da para las actividades productivas, otorgamiento de permisos, de pasaportes. Entonces, sí es un anuncio con mucha jiribilla, ya no hay margen de reducción, y al contrario, lo que estamos haciendo es descuidando los pesos por cuidar los centavos, porque en contraste tienes que, por ejemplo, el presupuesto del Tren Maya se te fue para arriba al menos 70%. Es decir, hay 20,000 millones de dólares de más que vas a gastar en este presupuesto. Los excedentes petroleros que habías tenido con Pemex, desgraciadamente los dilapidaste en un subsidio no focalizado a la gasolina, que además le está costando muchísimo al gobierno, en vez de, por ejemplo, haber soltado un agresivo programa de apoyo pues para las pymes, para las MIPYMES. ¿Para qué? Para reactivar la economía. Y la inflación pues sigue siendo a la alza, porque tu programa antiinflacionario pues no ha tenido ningún efecto sobre los precios, al contrario, van a seguir. Entonces, el recurrir a las medidas, yo te diría, antiguas para resolver nuevos problemas, pues ya vemos que no está dando resultados y no van a dar resultados. Soplan vientos de recesión en Estados Unidos y en México, pero el presidente rechaza la previsión de Moody's para México. ¿Hay forma de que México la evite? Mira, desde mi perspectiva no hay forma por tres razones, ¿no? La primera, seguimos viviendo en un contexto inflacionario. La energía, el petróleo, los alimentos siguen a la alza y esto se está generando inflación. Y por el otro lado, los bancos centrales, para contener esta inflación, están elevando la tasa de interés. México va a acabar con una tasa de interés arriba del 9%, lo cual es históricamente alto. Al subir la tasa de interés, el crecimiento económico se constriñe. Hoy subió la tasa de interés la Fed, y lo que va a hacer es que Estados Unidos crezca menos. Y cuando Estados Unidos no crece o está en recesión, pues la economía mexicana sufre una debacle. Te voy a dar un dato. En la última vez que Estados Unidos tuvo una recesión más o menos de 16 meses, que fue por ahí del 2008, la economía mexicana cayó 8.5%, si no mal recuerdo, cuando la economía norteamericana se contrajo apenas por ahí del 2%. Entonces, no hay ninguna señal que te diga que las cosas van a ser diferentes. Y peor cuando el gobierno no está haciendo cosas diferentes, pues para paliar esta recesión y para paliar esta baja de la actividad económica. Otro dato importante, durante el periodo de enero-junio, el IMSS reporta la creación de aproximadamente 500,000 empleos. La mayor parte de estos son informales. Y por el otro lado, si tú revisas el número de personas que han retirado de su Afore por desempleo, anda más o menos por el orden de las 912,000 personas. Es decir, hay casi el doble de personas que han retirado por desempleo que los empleos que se han generado. Ese es otro indicador, pues, de que las cosas están mal y se pueden poner mucho peor. Moody's también preveía la recuperación para 2023-2024 Estados Unidos-México, pero parte de la recuperación en México podría atravesar precisamente por el TEMEC. Y a esta hora, pues, enfrentamos un panel de controversia en el cual uno de los escenarios supondría aranceles a productos mexicanos. Y si nos vamos al extremo,
empresarios temen que el presidente decida salir del TEMEC. ¿Cuál es el escenario, por un lado, de recuperación para México y cuál para el TEMEC? Mira, el escenario para recuperación para México podría ser pues hasta terminando 2023, porque si asumimos que va a haber o por lo menos una contracción fuerte de la economía norteamericana en el 2023, pues no veo un factor que pueda hacer que retornemos a la senda del crecimiento. Al contrario, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional prevé un mayor crecimiento este año para México, pero un menor crecimiento para el próximo. Entonces, en estos escenarios no se ve un repunte. Y luego, si las cosas en el TEMEC terminan mal, que yo tengo la presunción de que nuevamente viene siendo un tema político y no comercial, y no les extrañe, y lo comento en tu programa, que el día 15 de septiembre, cuando tenga toda la gente ahí, haga una votación a mano alzada como las que le gustan y como las que sabe hacer. A ver, que el pueblo me diga si seguimos con la controversia o no seguimos. Es muy capaz de hacer eso, porque su tema es político y no comercial, pues sería un escenario más desastroso para el país. El país puede perder cerca de 30,000 millones de dólares pues por concepto de castigos y aranceles. Yo creo que ambos países saldrían perjudicados y por eso no llegarían a tal extremo, porque hoy tenemos señales encontradas. Hoy también hay un anuncio de la secretaria de Economía anunciando una nueva política industrial bajo el TEMEC. Vaya, son señales que no se estarían hablando de estas cosas si de veras fuéramos a chocar de frente en un panel de controversia. Sí tiene elementos para hacerlos, pero obviamente los dos países saldrían muy afectados en un contexto en donde a nadie le conviene. Quizás le conviene menos a México que a Estados Unidos, pero en estos momentos las dos economías pues no atraviesan por su mejor momento. Mario, como siempre, un gusto estar contigo platicando aquí para nuestro auditorio. Te mandaré próximamente unos tamales para que los disfrutes. Sí, porque yo me quedé sin tamales, Joely, pero muy buenas tardes y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, muy buena noche para ti. Y bueno, vamos a